Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando vengo a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular
Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder exponer su palabra y que la misma sea de bendición a cada vida que la escuche, bendito Dios. Gloria a Jesús. En esta tarde yo voy a predicar bajo el tema el camino a tomar. Y cuando hablamos de camino, nos estamos refiriendo a los lugares que se hacen para caminar, sea de pies o sean las carreteras que transitamos para llegar a algún lugar. Cuando nosotros nos exponemos para llegar a un lugar en específico, quizás encontramos una o varios caminos que nos lleven a ese lugar. Y nosotros seleccionamos el mejor camino para llegar al lugar al cual nos hemos propuesto ir. Y nosotros buscamos que sea el camino más seguro, que sea el camino más corto y, si es posible, el menos transitado para poder llegar sin dificultad al lugar que nos hemos propuesto llegar. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 6 y verso 16, de esta manera. Dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que vemos que el camino espiritual por el cual debemos de andar es muy diferente al camino literal. Porque, como dije, cuando marchamos por el camino literal, buscamos nuestra comodidad para llegar al lugar que nos hemos fijado llegar. Pero cuando caminamos en el camino espiritual, solo hay un camino que nos va a brindar seguridad. Hay un solo camino que nos va a brindar la esperanza para nosotros poder alcanzar la vida eterna. Pero sin embargo, los hombres han tomado diferentes caminos para caminar. Cuando Dios creó al hombre y a aquella mujer y los puso en el huerto del Edén, Dios les dio un libre albedrío para que ellos pudiesen seleccionar cuál era el camino que ellos habían de tomar. Pero ellos, en vez de seguir por el camino que Dios le había trazado en pos de él, ellos decidieron tomar el camino de la desobediencia. Y dice la palabra que desobedecieron a Dios e hicieron lo que Dios le había ordenado que no hicieran. Bendito Dios. Dios le había dicho que no comieran del árbol que estaba en el medio del huerto, porque el día que comiesen de él ciertamente morirían. Y aquel hombre y aquella mujer, desobedeciendo la voz de Dios, caminaron por el camino de la desobediencia, comiendo de aquel fruto, bendito Dios, el cual le trajo una tragedia a sus vidas, bendito Jesús. Pero Dios, en su grande misericordia, Dios les
extiende su misericordia en aquel momento y les traza un nuevo camino, los restaura de aquel pecado que habían hecho y les da un camino nuevo para que ellos caminen en obediencia nuevamente a Dios. Y dice la palabra que Dios vistió su desnudez, tapó su vergüenza. Y dice que los sacó del huerto para que no extendiesen su mano hacia el árbol de la vida y vivieran en un pecado eternamente. Y dice la palabra que entonces Dios puso seguridad en aquel huerto para que ellos no entraran. Puso 2 querubines custodiando el camino al oriente, el cual conducía al árbol de la vida. Y también puso una espada de fuego desenvainada, bendito Dios, que se movía de lado a lado, impidiendo el paso hacia aquel árbol, bendito Dios. Y dice la palabra que entonces Adán y Eva dan un nuevo comienzo a aquella vida después de la desobediencia, después que Dios les restaura de ese pecado. Y dice la palabra que entonces comenzaron a multiplicarse, comenzó la tierra a llenarse, bendito Dios, de seres humanos. Pero cada cual comenzó a caminar por su propio camino. Cada cual comenzó a trazar su camino y se olvidaron de caminar en el camino de integridad, en el camino de búsqueda, en el camino de la comunión con Dios. Y comenzaron a ser conforme a sus propias concupiscencias. Comenzaron a caminar conforme a sus propios deseos, conforme a lo que a ellos le parecía agradable ante sus ojos, conforme a aquello, bendito Dios, que los complacía en lo que hacían, bendito Dios, no importando que fuera agradable o desagradable delante de Dios. Y dice la palabra que su camino, que sus pensamientos eran de continuo al mar, bendito Dios. De tal manera que el pecado de cada uno de ellos llega ante la presencia del Dios Altísimo, llega ante la presencia del Omnipotente, bendito Dios. Y dice la palabra que le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Pero entonces dice la palabra que Dios decide destruir al hombre, bendito Dios. Dios decide traer un diluvio sobre la tierra para terminar con la vida de aquella humanidad que caminaba de continuo al pecado, bendito Dios. Pero dice la palabra que hubo un hombre el cual halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de aquella humanidad, la cual era de continuo al pecado, había un hombre, había una familia que se había dispuesto a caminar por el camino de integridad, por el camino de la justicia, por un camino que le agradaba a Dios. Y dice la palabra que entonces Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios entonces le dice a Noé que construya un arca para salvarlo a él, para salvar su familia. Y le dice también que ponga en el arca una pareja de cada animal, bendito Dios. Y dice la palabra que entonces Noé obedece a Dios, comienza a construir aquella arca, bendito Dios. Comienza a construir aquella arca conforme al mandato de Dios, conforme a las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Comenzó a hacer las medidas tal como Dios le dijo que hiciera. Lo hizo el largo que Dios le mandó hacer. Lo hizo el ancho que Dios le dijo. También el alto que Dios le dijo que hiciera.
lo hizo por dentro conforme a cómo Dios lo guió para que lo hiciese, bendito Jesús. Pero sin embargo, muchas veces nosotros no queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, conforme a cómo nosotros nos cree que podemos hacer esas cosas, bendito Dios. Pero sin embargo, la palabra dice que Noé obedeció a Dios. Tras que haya gracia delante de Dios, decidió caminar por el camino que Dios le trazó para que hiciese aquel arca y pudiese salvarse él, su familia y una pareja de cada animal. Dios le dio la oportunidad al hombre que pudiese entrar al arca, bendito Jesús. Mientras Noé construía aquel arca, los habitantes de aquella tierra tenían la oportunidad de pararse en su camino, preguntar por las sendas antiguas cuál era el buen camino y caminar por él, pero no lo hicieron, sino que siguieron viviendo una vida conforme a sus concupiscencias y no quisieron escuchar la voz de Dios a través de Noé, bendito Jesús. Dice la palabra que Noé culminó el arca. Llega el momento que entran al arca. Y dice la palabra que unos días luego Dios envía el diluvio sobre la tierra. Y aquella generación que caminaba conforme a sus propias concupiscencias pereció, pero sin embargo aquella familia que decidió caminar por el camino de justicia, por el camino de integridad, fue salva de aquel juicio que cayó sobre la tierra. Pero dice la palabra que después de aquel diluvio, nuevamente la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente. Y que entonces, cuando la tierra se multiplicó, bendito Jesús, de aquellos descendientes de los hijos de Noé, dice la palabra que comenzaron también a caminar conforme a su parecer, conforme a lo que ellos creían, y comenzaron a desviarse del camino de Dios y comenzaron a trazar sus propios caminos. Pero la palabra dice en Proverbios 14:12, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque no es conforme a lo que yo crea, no es conforme a lo que a mí me convenga, es conforme a la voluntad del Señor, es conforme al camino que Dios ha trazado en nuestras vidas para que nosotros caminemos por él. Pero nosotros nos hemos desviado, nos hemos alejado del camino que Dios ha trazado y hemos comenzado nosotros a construir caminos que nos parecen derechos, caminos que nos parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte, bendito Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Y dice la palabra que aquella generación se corrompió nuevamente y comenzaron a ser conforme a sus concupiscencias, de tal manera que ellos deciden hacer una torre, supuestamente que para llegar al cielo, bendito Dios. Y comenzaron a construir aquella torre y ya llevaban una altura. Y Dios decide entonces confundir las lenguas de aquella nación que estaba construyendo la torre y los esparce por el mundo entero
porque ya no se entendían los unos con los otros, de tal manera que tuvieron que dividirse, bendito Jesús. Y por tal razón, bendito Dios, la humanidad ha seguido su propio camino conforme a lo que le cree, conforme a lo que le parece, conforme a lo que llena su ego, conforme a lo que ellos piensan que lo satisface. Pero se han olvidado de la presencia de Dios. Y es por esa la razón que nosotros, como humanos, tenemos que detenernos por un momento. Tenemos que pararnos en el camino que llevamos. Muchas veces un camino de afán. Muchos queriéndose hacer más ricos de los que son. Otros queriendo alcanzar propiedades más de las que tienen. No hay nadie conforme con lo que tiene. Cada cual quiere más de lo que tiene. No importando a quién perjudiquen o a quién afecten, por tal de cumplir con sus propias concupiscencias, por tal de llenar sus propias necesidades que tienen de la avaricia, de la codicia, del deseo de alcanzar más. Pero sin embargo, Dios nos ha dicho a través de su palabra que es necesario que nos paremos, que preguntemos por la senda antigua para que volvamos al camino que nos lleva a Dios. ¿Cuál es el buen camino? Es aquel que nos conduce a la vida eterna. No hay muchos caminos, solo hay uno, el que nos puede llevar a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario, el cual derramó su sangre, trazando un camino nuevo para que nosotros podamos tener acceso directo al Padre a través de Él. Porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos buscar la presencia del Señor a través de otros caminos, a través de otras fuentes, a través de otros nombres, y no lo vamos a alcanzar porque solo hay un solo camino y se llama Cristo Jesús. Podemos caminar por el camino que queramos, porque cada uno tiene un libre albedrío al cual Dios nos ha dado. Pero recordemos que por todo lo que nosotros hagamos, algún día Dios nos juzgará, algún día Dios nos llamará a cuenta y tendremos que darle entonces cuenta a Dios por lo que hemos hecho, por el camino que hemos cogido para caminar. Así que es necesario que nosotros nos paremos por el camino en el cual vamos, que nos detengamos, que no prosigamos, bendito Dios. Y que preguntemos por la senda antigua de cuál es el buen camino, bendito Dios. Porque el buen camino no es la religión. Porque la religión no nos va a llevar a ningún lado, sino que vamos a ser esclavos de la religión.
Pero lo que yo le estoy hablando en esta hora no es religión, sino un camino por el cual podemos caminar para alcanzar la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo, aquel Hijo de Dios que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a usted, por amor a mí, para trazarnos un camino recto, el cual nos lleva a la salvación, el cual nos lleva a la vida eterna, el cual nos lleva ante la presencia de Dios Padre. Pero es necesario que nosotros podamos caminar por ese camino y dejemos nuestros viejos caminos a un lado, que los desechemos, porque esos caminos no nos llevan a ningún lugar, sino que nos llevan a la muerte, bendito Dios. Santo eres Jesús. Si es que en realidad usted desea la vida, si es que en realidad usted desea algún día estar ante la presencia de Dios, es necesario que en esta hora usted reaccione, usted tome su decisión de caminar por este camino que Cristo ha trazado para que usted y yo podamos caminar un camino que nos va a llevar, bendito Dios, con seguridad ante la presencia de Dios. Dice, si quiere la vida eterna, solo hay un camino. Aquí no tenemos que buscar cuál es la ruta más corta o cuál es la menos congestionada, ni tampoco la más segura, porque solo hay una. Y ese único camino o esa única ruta tiene todas esas alternativas que nosotros buscamos. Seguridad, que lleguemos pronto y que lleguemos sin ningún atraso, pues este camino les da todas esas alternativas. Es una ruta que no es congestionada porque todos caben y todos llegan al mismo tiempo. Es una ruta corta porque un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es una ruta segura porque los ángeles del cielo vendrán y nos tomarán y nos llevarán a los aires, bendito Dios. Santo Y nos eres Jesús. brinda un sinnúmero de alternativas más, porque nos brinda la vida eterna, nos brinda que estaremos con Dios para siempre. Nos brinda, bendito Dios, que no veremos muerte, sino que seremos eternos y que estaremos para siempre con Dios. Pero es necesario que nosotros decidamos, que tomemos la decisión de caminar por este camino, bendito Dios. Porque Mateo capítulo 7, verso 13 dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque es una puerta ancha, es un camino espacioso que nos ofrece los deleites de la vida, nos ofrece llenar nuestros deseos carnales, nos ofrece lo que nosotros buscamos como seres humanos, pero nosotros no debemos buscar lo que llena nuestro ego, lo que llena nuestra carne, sino que debemos buscar aquello que llena nuestro espíritu y nos satisface delante de la presencia de Dios. Santo, santo. Y dice que angosto es el camino y estrecho,
angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Así que sea usted sabio, inteligente, sea usted en esta hora astuto y sea uno de esos pocos que entran por el camino estrecho para alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.